especial de gozo, de alabanza al nombre de nuestro Dios. Él merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento, y nosotros venimos a rendirle tributo con nuestra voz, con nuestros corazones y la disposición de nuestras vidas para Él. Vamos a enfocarnos a través de unos cortos versículos que aparecen en el Salmo 33, del 17 al 22, los cuales dicen: vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos. Nuestra fuerza proviene de Jehová. Es el superproveedor, porque dice que en tiempos de hambre Él nos dará provisión. Él es el único que puede hacer eso, que en tiempos de escasez en nuestra vida haya abundancia. Ese es el Dios de las riquezas espirituales, al cual nosotros adoramos y engrandecemos, y al cual le vamos a entregar este tiempo. Amado Dios, la gloria y la honra son para ti. Padre, tú haces que los campos florezcan en medio de escasez. Tú das vida en medio de los desiertos. Tú, Señor, provees para tu creación. Eres el creador de todo y el sustentador, y en ti confiamos, oh Padre, y a ti te rendimos sacrificio de alabanza en esta mañana. Te damos gracias porque también, Señor, tú has provisto en gran manera para nuestra salvación, ni más ni menos que con tu Hijo y el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y por ello esta reunión tiene sentido, y por eso esta reunión tiene una gran connotación de gozo y de alegría para nosotros, para poderte exaltar y alabar tu nombre, Dios. Recibe estos cánticos, Dios, que tu corazón sea quien se regocije. Deseamos, Dios, que estos cánticos también tengan una gran connotación de descubrir más de tus atributos en ellos, Señor, y tomar ánimo y confianza para seguir alabando tu santo nombre, Dios. Recibe nuestras palmas, nuestra adoración, nuestras oraciones, todo, Señor, lo rendimos a ti, porque todo te pertenece a ti, y lo ponemos en tus manos, oh Dios, que sea tu Espíritu ayudándonos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar que no hay Dios tan grande como Él. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No escoges para mi gloria.
Amén. Amén. El gozo del Señor es nuestra fuerza, Él es nuestra salvación. Lo adoramos por el poder que tuvo de resucitar y darnos vida juntamente con Él. Él no quedó en la tumba, Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y ese debe ser también motivo de fe y de agradecimiento por su poder, por su grandeza. Amén. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 3. En el capítulo 3, los versículos 19 al 21. Y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros hemos tenido el regalo de la salvación, de haber reprendido o escogido la luz, o que Cristo, la luz de la vida, nos haya alumbrado, y entender y reprender las tinieblas, entender que nosotros no podemos estar en favor de las obras del diablo. Esto es importante entenderlo, que nosotros ahora somos enemigos de todas esas potestades de maldad, y que estamos en el reino con Cristo Jesús. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Él. Esto debe ser un motivo también de exaltación a nuestro Dios, que Él nos haya abierto los ojos. Antes veíamos tinieblas y éramos tinieblas, ahora nuestros ojos han visto la luz de Cristo Jesús nos ha alumbrado. Entonces este es un tiempo también para alabar, seguir exaltando a Cristo y agradecerle por eso, porque nos esperaba un futuro trágico, muy fuerte, si Cristo no hubiera tenido misericordia de nosotros.
Señor, deseamos cada día, oh Padre, alabarte y bendecir tu nombre, no solamente con nuestras palabras, que no es menos importante, nuestro reconocimiento con nuestra lengua, con nuestra boca, con nuestros pensamientos es importante, Señor. Y también queremos adorarte integralmente, dependiendo de ti, para adorarte con nuestras obras, con nuestro comportamiento, con nuestras obras que llamen a mostrar, Señor, que somos salvos. Somos pecadores redimidos por ti, que podemos hacer lo bueno por ti, Señor, por tu Espíritu. Nada de nosotros es meritorio delante de tu presencia, nada lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, de manera individual. Queremos, Señor, despojarnos de nuestros egos, Señor, y que realmente tú siempre estés en el trono de nuestro corazón, Señor, porque allí mana la vida, porque allí están nuestros más profundos deseos, Señor, y sabemos que muchas veces se levantan contra ti, porque nuestra naturaleza rebelde, Señor, muchas veces nos pone contra ti, y eso es importante llevarlo, Señor, a tus pies. Eso es importante, humillar nuestro ego delante de ti, que sea tu Espíritu quien siempre gobierne nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por Él, te damos gracias porque estás a nuestro lado, te damos gracias porque nos has dado tu palabra, Señor. Te damos gracias, infinitas gracias por haberte mostrado y manifestado a través de los profetas, a través de tu Hijo, y que hoy podamos disfrutar de una relación contigo, Señor, relación en la cual también somos edificados y cada día tú nos ayudas a ser mejor, Señor. Duele, sí, muchas veces duele el crecimiento, los cambios, pero al final fruto, Señor, fruto de salvación, fruto de buenas obras que glorifican tu nombre, es lo que brota de allí, Señor. Gracias, gracias, sigue recibiendo alabanzas, oh Dios. Amor, de amado en mi corazón.
Señor, que ese minuto sea para tú expresarle a Él también tus acciones de gracias con tus propias palabras. Ponle a Él tus cargas, ponle a Él aún tus sueños, tus deseos, y pídele que vayan en armonía con su plan, o que te dé las fuerzas para poder encauzarte con el plan de Él. Que Él sea propicio aún a tu padecimiento, a tu enfermedad, que Él te consuele, que Él te ayude, aún en situaciones de la vida diaria, familiares. Él sigue siendo Dios y está ahí siempre en disposición de escucharnos, de escuchar nuestras oraciones, nuestras súplicas y también nuestras oraciones de exaltación a Él. Amado Dios, muchas gracias por escucharnos. Dice tu palabra que las lágrimas de tus santos tú las guardas, Señor, y que no las echas en vasija rota, al contrario, tú estás escuchando a cada uno de nosotros. Y esto tiene una gran significancia para nosotros porque sabemos que adoramos a un Dios vivo que se relaciona con nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Podemos sentarnos. Buenos días para todos. Espero que hayan amanecido bien, con frío hoy, sabroso, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos da la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos acá a Roberto Carlos. Carlos. Ok, bienvenido Carlos a nuestro medio en esta mañana. Queremos como familia darles gracias a cada uno de ustedes por haber hecho posible un viaje este fin de semana pasado a Cartagena, un regalo que ustedes nos hicieron. Entonces queremos expresarles en imágenes, brevemente, el agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias. Lo disfrutaron. Sí, al máximo. No sientan envidia, por favor, que son malos.
tema que venimos estudiando en Primera de Pedro acerca del futuro seguro y el presente gozoso. Y para eso nos disponemos a leer en Primera de Pedro 1:6 al 9. En estos versículos que comenzamos la vez pasada a analizar, se nos prepara para responder al sufrimiento con un gozo indescriptible. Y Pedro nos dice lo siguiente: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes, le dice Pedro a los hermanos, aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Este párrafo nos habla de las pruebas, y hemos hablado de que las pruebas no son iguales, pero todas las pruebas de una u otra manera causan angustia. Pruebas de enfermedades, pruebas de dificultades con los hijos, pruebas de pérdida de trabajo. Muchas pruebas pueden producir en nosotros angustia, y a veces esas angustias pueden ser leves o pueden ser fuertes, pero al fin y al cabo Pedro nos anima que a pesar de que hay pruebas en el presente, en el futuro tenemos una seguridad, y es la salvación de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad que tú nos das de ir a tu palabra y reconocer que las diferentes pruebas que podemos estar pasando en estos momentos, aunque no sean fáciles, tú estás con nosotros en medio de esas pruebas, y tú usarás esas pruebas, Señor, para refinarnos como al oro, porque tú dices en tu palabra que la fe que nosotros tenemos es más preciosa que ese oro. Ayúdanos a entender las Escrituras y aplicarlas. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a ahí está la versión de Reina Valera, y quiero leer, al final pasa al siguiente cuadro, esa expresión que Pedro repite allí en Primera de Pedro, en el versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. O sea, está hablando de un presente, o sea, gozo en el presente, y en el futuro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, que hay un presente en el cual, por muchas dificultades que haya, podemos experimentar gozo, pero hay un futuro asegurado, un futuro seguro. Eso debe darnos tranquilidad a nosotros. O sea, que es cierto que el transitar por esta vida no es fácil,
para unos más difícil que otros, pero el futuro nos da una garantía de que nuestra salvación, que tenemos vida eterna, que tenemos perdón de pecados, es algo seguro. Entonces, recuerden que Pedro viene hablando de que nosotros somos peregrinos, somos una persona que estamos de paso, que nuestro destino final no es aquí en la tierra. Entonces, en este peregrinaje que nosotros tenemos, Pedro nos dice que hay un estímulo, y ese estímulo es que nosotros amamos, bueno, los hermanos recipientes de la carta amaban a Jesucristo, creían en Él sin que no tuvieran la oportunidad de haberlo visto. Igual pasa con nosotros, y de eso se trata lo que vamos a explicar en esta mañana. Ahora, hay que aprender a la luz de Pedro de que las pruebas no las podemos minimizar. Hay que reconocer que experimentamos pruebas, que experimentamos dificultades. Ahora, puede haber una herencia futura que tenemos asegurada, y no solamente pensar solamente en el futuro y olvidarnos del presente. O sea, tenemos un futuro asegurado, pero en el presente hay sufrimiento. Pero la idea que nos enseña Pedro es cómo vivir el presente con los sufrimientos, pero con gozo. O sea, vivir el día a día reconociendo que en medio del sufrimiento podemos experimentar gozo. Y ese es un gozo que no lo producimos nosotros, sino lo produce Dios en nosotros. Entonces, les dije la vez pasada que no debemos permitirnos que nadie nos diga que los cristianos no deben entristecerse, que no deben afligirse. Si nos afligimos, o sea, ¿quién de ustedes no ha tenido una prueba? Piensa en este último mes, o en estos 5 meses o 4 meses que llevan del año. Hemos experimentado pruebas, dificultades. Actualmente algunos están experimentando pruebas y dificultades, pero esa aflicción, esa prueba, la hacemos con una esperanza, la vivimos en medio de una esperanza viva. O sea, no es una esperanza muerta, es una realidad que tenemos un futuro asegurado. Dijo un autor que podemos sonreír mientras lloramos. O sea, lloramos pérdidas que tenemos de seres queridos, lloramos dolores y sufrimientos que experimentamos, pero ese llorar lo hacemos con el gozo de saber que al fin y al cabo este cuerpo no es un cuerpo glorioso, sino un cuerpo mortal, pero que va a ser revertido de inmortalidad en el futuro. Entonces, a mí me animó mucho esas palabras de que podemos sonreír mientras lloramos. Entonces, Pedro nos dice en el versículo 6 que mientras peregrinamos en este mundo como extranjeros, nos encontramos en diversas pruebas. O sea que las pruebas tienen una característica que son diversas, que no todas las pruebas son iguales. O sea, y a veces uno dice, bueno, ¿y por qué es que a mí, que yo soy como una parabólica que las cojo todas, las pruebas? No, pero Pedro más adelante habla acerca de que estas mismas pruebas se van dando en todos los hermanos en el mundo. O sea, una diversidad de pruebas y dificultades. Una con menor o otra con mayor intensidad, otra con una moderada intensidad. Pero esas pruebas, aunque no son iguales, todas causan ¿qué? Angustia. La pérdida del trabajo, la dificultad, o sea que usted hoy está bien y al día siguiente se levanta y ya se fue la juventud, ya se siente que le duele la pierna derecha
y que se mueve ya, entonces que le duele el dedo gordo, o sea, y viene ya todo esa, causan angustias, para unos más y otros menos. Pensemos en los hermanos que están siendo perseguidos en otras partes del mundo. Hermanos que están viviendo tremendas dificultades. Hemos hablado y vamos ahorita a hablar, voy a pasar un video del resumen de la vida del autor del libro de los mártires. Él escribe ese libro a raíz de que también él ha experimentó persecución y dificultades. Los hermanos aquí que está escribiéndole Pedro tuvieron que abandonar sus hogares y en el presente hay hermanos que tienen que sufrir abuso físico, incluso la muerte, y quizás solo nosotros podemos imaginar esa aflicción, pero es una realidad. Por ejemplo, en China los cristianos han vivido bajo décadas, bajo un régimen absoluto, y que ese régimen absoluto es opuesto a los cristianos. O sea, no tienen el privilegio de reunirse como nosotros aquí hoy. No tienen el privilegio de tener a veces las Sagradas Escrituras en papel, no tienen a veces acceso al internet para enterarse de lo que está pasando. Tremendo, viven momentos difíciles. Diversas pruebas, dice Pedro. Hoy en día nosotros los cristianos también somos vistos como algo extraño. Ideas que la sociedad acepta paulatinamente, como dijo el profeta, creo que Isaías, que a lo bueno llaman ¿qué? Malo, y a lo malo lo llaman bueno. Hay unas ideas que hoy en día están siendo aceptadas por la sociedad, ideas antibíblicas sobre el matrimonio. O sea, ¿para qué casarse? El matrimonio es algo obsoleto. ¿Para qué tener hijos? O sea, no. O sea, o yo me caso o me comprometo con alguien, pero no para tener hijos, sino para pasear, para divertirme, para disfrutar y para tener sexo asegurado. ¿Qué de la cuestión del género? También, o sea, eso es básicamente ya aceptado por la sociedad. En cuanto a la sexualidad, el libertinaje en todas sus presentaciones. Y ahora somos ridiculizados por creer en lo que Dios dice al respecto. O sea, si uno opina al respecto, la idea de uno son arcaica, un fanático, anticuado, obsoleto, dinosaurio. Sí, o sea, eres un dino. Nos lo dicen así, respetuosamente dino. Dinosaurios, o sea, unas ideas, pero son ideas y pensamientos de la Biblia. Entonces, ¿cómo nos ven? Nos ven como seres extraños, o sea, que no corremos en la misma línea que va el mundo. O sea, en cierto sentido el cristiano es una contracorriente, va en contra de la corriente. Y entonces eso causa incomodidad. El verdadero cristiano, eso le causa incomodidad. Pero el otro cristiano que dice ser cristiano, pero tiene un estilo de camaleón. Ustedes saben qué hace el camaleón, ¿verdad? Ese se acomoda al color que le muestre. O sea, se mimetiza con el color. O sea, si es el rojo, o sea, él se adapta ahí al rojo y se mimetiza ahí con el rojo. Entonces a veces hay cristianos que también somos como el camaleón. O sea, nos adaptamos a lo que piensa la sociedad, así vaya en contra de la palabra de Dios. Ahora, identificarse con Cristo. O sea, yo no sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, a veces en un trabajo. Identificarse con Cristo trae sufrimiento de mil maneras. Porque usted no participa, no hace
o no habla de ciertas cosas que ellos hablan, o usted siempre le está amonestando a la luz de la palabra de lo que están diciendo. Entonces Pedro nos recuerda que nuestro sufrimiento, dice, por un poco de tiempo, por un poco de tiempo. Ahora, a pesar de que ese sufrimiento causa gran angustia, Pedro nos recuerda que la luz de nuestra herencia futura es, según el versículo 4, la herencia que usted y yo tenemos, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia que es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Hay cosas que uno tiene aquí en esta tierra que son muy buenas y muy bonitas, pero con el paso del tiempo se destruyen, se contaminan y se marchitan, se destruyen totalmente. Pero la herencia que usted y yo tenemos es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Esas son palabras de ánimo para personas que están sufriendo, que están experimentando. Entonces les dice: miren, hermano, lo que ustedes están padeciendo no es el final. El final está asegurado y el final es indestructible, incontaminado e inmarchitable. Y eso debe llenarnos de esperanza. El sufrimiento que usted y yo experimentamos es solo temporal. Por ejemplo, yo experimento en mi pierna izquierda desde hace años, yo tengo un espolón calcáneo. Y eso produce en determinados momentos unos dolores terribles, intensos, que no solamente van del talón, sino que se irradian hasta esta parte posterior, y eso es un dolor tremendo, o sea, que a veces me paraliza, tengo que quedarme por un ratico quieto en alguna parte, así como si fuera un pájaro, o sea, en un solo pie, estaba estático allí, o sea, del dolor que da. Pero yo entonces pienso en las palabras de Pedro, pienso, o sea, que eso es algo temporal, pasajero. Ahora, ese consuelo no minimiza nuestra aflicción. El hecho de que yo piense en el futuro no me quita el dolor, ¿cierto, Roberto? Eso no le quita a uno los dolores. O sea, pero simplemente nos recuerda que cuando tenemos una esperanza viva, los sufrimientos presentes son, en palabras del apóstol Pablo, sufrimientos ligeros y efímeros, que producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Alguien puede leer 2 Corintios 4:17? Para leerlo textualmente. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez diferente y eterno peso de gloria. Exactamente. Pablo lo describe como leve tribulación momentánea. Entonces note esos dos calificativos que le da: leve y momentánea. Produce en nosotros una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Son palabras del apóstol Pedro que nos ayudan a contemplar mejor nuestra herencia cuando la vemos con lágrimas en nuestros ojos, con dolores y sufrimientos. Y en eso usted y yo podemos regocijarnos. Yo no sé las pruebas y las dificultades que usted está padeciendo en este momento, pero lo que yo estoy seguro es que no son fáciles. Pero son pruebas que son leves y son momentáneas, no van a durar toda la vida.
¿Avanzamos? Ahora, ¿por qué Pedro incluye esto aquí a los hermanos? Es para hablar del propósito del sufrimiento. Nuestro sufrimiento no es accidental. Primera de Pedro 1:6 nos recuerda lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, nuestro sufrimiento no es accidental o por causa del azar, sino que está diseñado para cumplir sus propósitos en nosotros. O sea, las pruebas tienen un propósito de, como el fuego en el oro, ¿cuál es el propósito? ¿Sacar qué? Las impurezas. O sea, entonces son pruebas pero con propósito. El sufrimiento llega a ser un medio que Dios usa para nuestra salvación, para prepararnos para nuestra salvación futura, para limpiarnos, para que vivamos una vida que agrada a Dios. Entonces, no es causa del azar, sino que Dios lo permite. En la soberanía de Dios, el sufrimiento tiene un propósito. Y ese propósito es para cumplir propósitos en la vida de nosotros. Dice Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. O sea, que son situaciones que experimentamos, pero con propósito, preparándonos para nuestra salvación futura. En el versículo 7, Pedro explica que el sufrimiento es el fuego purificador por el cual nuestra fe es probada. Entonces, los metales preciosos, como el oro, son puestos al fuego para remover las impurezas. Y aún así el oro no es eterno. El oro es perecedero. Es perecedero. Pero usa ese ejemplo para comparar acerca de cómo nuestra fe es probada. Una fe que ha sido probada y purificada por el fuego de las pruebas es más preciosa porque es auténtica, y dice Pedro en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el propósito final? Que nuestra vida sea hallada, sea digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. O sea, tiene un propósito hacia el futuro. Entonces, la prueba produce en nosotros, si la pasamos bien la prueba, produce alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando Jesucristo se revele. Si la fe demuestra ser real, el creyente, porque a veces hay personas que dicen tener una fe real, pero cuando llega la prueba, que lo vamos a ver ahorita en la parábola del sembrador, se aparta. Si la fe demuestra ser real, el creyente recibirá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado, lo que leímos anteriormente. Aquí el enfoque está en el valor de una fe genuina para Dios en el día del juicio. Hay un comentarista de este libro, de Primera y Segunda de Pedro y de Judas, en la página 67 y 68. Son palabras de este comentarista que nos ayudan a entender cuál es el enfoque de una vida genuina para Dios. Aunque ya Pedro aclaró que la fe es necesaria para obtener la salvación final y que nuestra fe es sostenida por el poder de Dios. O sea, la fe, el gozo, eso es producido por Dios. Recuerden que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Ahora, aquí en este versículo nos dice que el sufrimiento es necesario porque cuando nosotros soportamos fielmente diferentes pruebas, nos vamos a demostrar a nosotros mismos y a los demás que nuestra fe en Cristo es real. Porque ustedes saben que a veces hay personas que tienen fe, pero en medio de los problemas y las dificultades, y buscan a Dios
en medio del problema, en medio de la dificultad, oren por mí, esto por acá. ¿Y dónde es que hay que ir? ¿A qué hora es que se reúnen? Allá voy. Y allá llegan. Pero cuando pasa la prueba y cuando todo vuelve a la normalidad, se olvida. Entonces, no es una fe genuina, sino una fe basada en las circunstancias o en una fe por conveniencia. Y piensan solamente en un Dios bombero para que les apague el incendio. El sufrimiento cristiano, entonces, es uno de los medios que Dios utiliza para nuestra propia perseverancia y seguridad. Cuando usted y yo soportamos las pruebas, podemos demostrar que nuestra fe es verdadera. Hay personas que yo he visto dentro de la congregación que han experimentado diversas pruebas y uno a través de esas pruebas en esa persona uno ha visto de realmente esa persona tiene una fe verdadera. Eso no quiere decir que haya momentos en los cuales haya tenido desánimo. Eso no quiere decir que haya momentos en los cuales a veces su fe está que cae. Eso no quiere decir eso, sino que eso en el proceso de la prueba y las dificultades, o sea, ha salido victorioso, ha salido y con un mejor carácter que el que tenía antes, porque se ha podido demostrar que su fe es verdadera. En la parábola del sembrador, donde hay 4 tipos de tierra, Mateo 13, 5 y 6, y el 20 y 21, hablando de la semilla que cayó en los pedregales, dice Jesucristo: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Eso dice la parábola. El mismo Jesucristo, esa es una de las cosas más interesantes de esa parábola, es que el mismo Jesucristo da la explicación de la parábola. La explicación, eso está en los versículos 20 y 21. Jesucristo dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, o sea, no hay fundamento, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, o sea, se aparta. O sea, su fe no es una fe que cuando fue sometida a la prueba pasó la prueba, sino que se quedó en la prueba. Entonces me pregunto a veces por qué a veces algunas personas que dicen ser cristianas se quedan en medio de las pruebas y las dificultades, no salen adelante. Porque puede ser que su fe no ha tenido raíces, no ha tenido profundidad. Fue sembrada en pedregales y no hay profundidad de tierra. Sale el sol, la quema y dice Jesús, se secó. Pero para el creyente verdadero, la semilla que es una buena tierra, la semilla cae, da fruto, es una semilla que puede venir el sol, puede venir en la lluvia, puede venir, pero permanece y sale adelante. Entonces esa es la gran diferencia. Cuando Dios se convierte en todo lo que tenemos y nos aferramos a Él, ahí nos damos cuenta de que realmente es todo lo que necesitamos. Esa fe será recompensada cuando Cristo sea revelado en el futuro, pero en el presente nos llena de fortaleza y de su poder para enfrentar las pruebas. Entonces, podemos regocijarnos cuando enfrentemos diversas pruebas, porque el poder de Dios se evidencia y se manifiesta en nosotros. Adelante. Y la imagen que tenemos allí es
de unos cristianos que Pedro les dice: ustedes aman a Jesús a pesar de nunca haberlo visto. Ustedes se acuerdan que Pedro fue uno de los 12, pero además de los 12 fue uno de los del círculo cercano de Jesucristo, uno de los 3. Y a Pedro Dios le permitió, o Jesucristo le permitió, estar en el monte de la transfiguración. O sea, la gran diferencia de Pedro y los 12, o sea, los 12 estuvieron con Jesús, vieron a Jesús cara a cara, escucharon sus enseñanzas, pero Pedro tuvo la oportunidad de, junto a otros 2 discípulos, de ver la transfiguración, ver a Moisés y ¿a quién el otro? Elías, allí en el monte de la transfiguración. Entonces Pedro está haciendo aquí resaltando la fe de los hermanos que estaban dispersos. Miren, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. Avanzamos a la siguiente. Pedro había visto a Jesús, vio su grandeza, vio su poder, Pedro vio señales poderosas, liberación de demonios, sanidades, le sanó hasta su propia suegra. ¿Se acuerdan? Que por eso dicen que lo negó. Yo creo que no fue por eso. Tremendo. O sea, Pedro, todo lo que él lo vio, él lo contempló, lo vivió, caminó con él en el agua, o sea, todo. Los hermanos habían escuchado, estos hermanos habían escuchado narraciones acerca de Jesús, historias acerca de Jesús, como nosotros. Nosotros hemos escuchado lo que la Biblia dice acerca de Jesús, lo que nos narran los evangelios, lo que nos narra Pablo. O sea, hay algo muy importante en este aspecto, es que nosotros amamos a Jesucristo sin haberlo visto. O sea, Pedro resalta ese valor, es un valor agregado en la fe. Amar a Jesucristo sin haberle visto. Los hermanos de Asia nunca habían visto a Jesús. No fueron testigos presenciales ni de su ministerio, ni de su muerte, ni de su resurrección. Sin embargo, lo amaban a pesar de no haberlo visto. Eso es una tremenda diferencia. Y ese amor se evidencia en una fe salvadora. O sea, aunque ustedes no lo ven, ustedes creen en Él. Miremos un poquito el caso de Israel, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel divagó por el desierto 40 años. Pero la presencia del Señor estaba en una nube de día y de noche una columna de fuego. Tenían hambre, Dios le mandaba el maná. Se aburrieron del maná, querían carne, codornices, hasta que diese quejada, hasta que la botaban por las narices. Que necesitaban agua, se golpeaba una roca y salía el agua. Que necesitaban ropa, no, la ropa iba, nunca se les dañó. El calzado tampoco iba en la medida que uno quisiera esa clase de zapatos. En la medida que van creciendo los zapatos, van creciendo la ropa. O sea, no hay necesidad de cambiar nada. O sea, ese pueblo, ellos creían en aquel a quien podían ver. ¿Se acuerdan también? O sea, la voz de Dios en medio de allá en el Sinaí. Los lectores de Pedro y nosotros no hemos tenido ese privilegio. ¿O cuántos de ustedes han andado en una noche oscura y una columna de fuego los ha acompañado? El que lleva un foco en mano. A veces la luna. Entonces, Pedro resalta en los hermanos esa gran realidad. Ustedes aman a Jesucristo. Ustedes, hermanos que están aquí presentes, yo que estoy aquí,
amamos a Jesucristo sin haberlo visto. Tremendo, o sea, eso es una fe que avanza, es una fe que debe llenarnos de fortaleza. Ahora, haciendo la comparación con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel era peregrino en una tierra hostil. Hoy no tenemos la presencia física de Jesús que nos guía diariamente. Nuestra fe no se basa en manifestaciones actuales de Jesucristo. Por lo tanto, no debemos buscar esas manifestaciones. Si se dan, bendito sea Dios. Pero la fe genuina y pura se demuestra cuando aquellos que no han visto a Jesús le aman y creen en Él. Una fe basada en lo que Dios ha dicho y una fe que se acrecienta día tras día. Pedro les anima, Pedro nos anima a nosotros. Oigan, hermanos de coinonía, oigan, hermanos peregrinos, ustedes poseen esa clase de fe. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. ¿Acaso nosotros hemos visto en algún momento de nuestra vida una persona que está muerta y que es resucitada? No hemos tenido ese privilegio. Pero amamos a Jesús y creemos que eso fue verdad por lo que dijo Jesús y lo dicen los evangelios. Entonces, ellos no veían a Jesús como Pedro lo hizo. Y nosotros, yo espero algún día ver a Jesús. Sin embargo, Pedro dice que lo conocemos, lo amamos y confiamos en Él. Por eso el versículo 8 dice, nos alegramos con un gozo indescriptible y glorioso. Al saberlo, sabemos que estamos obteniendo la meta de nuestra fe, que es nuestra salvación. Qué inmenso privilegio tenían estos hermanos de amar a Jesús sin haberlo visto. Usted y yo tenemos ese inmenso privilegio y al fin y al cabo vamos a obtener la meta de nuestra fe, que es nuestra salvación. Para ir pensando y ir concluyendo, ¿en qué o en quién estamos basando nuestro gozo? ¿Estaremos buscando gozo en algo de este mundo? ¿Recuerdan cuando hablábamos de que cuando buscamos gozo en este mundo nos estamos subiendo en una montaña rusa de emociones? O si estamos basando nuestro gozo en las personas, confianza en las personas. Las personas llega un momento dado en que nos fallan, entonces nuestra fe se derriba. Pedro nos llama a basar nuestro gozo en la gran salvación que Dios nos ha concedido en Cristo y que es la esperanza viva de una herencia futura con Él. Eso debe producirnos gozo en el presente. Sigamos pensando. Ese gozo que produce Dios en nosotros no lo puede quitar ninguna circunstancia, pérdida, prueba o sufrimiento. Por muy difícil que sea, eso no nos quita el gozo. Por eso dice la palabra, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Que a veces en mis debilidades, Él es mi fuerza. Con el gozo de Dios en nosotros, podemos enfrentar el sufrimiento, sabiendo que Dios lo está utilizando para prepararnos para obtener nuestra salvación futura. Cuando yo pienso en esto, pienso que el sufrimiento no nos ha despojado a nosotros de nada que necesitemos, porque Cristo es lo que necesitamos. Si perdemos en un momento dado el empleo, si en algún momento dado
perdemos la habilidad en una de nuestras manos, en uno de nuestros pies. O sea, Dios dará la fortaleza para poder enfrentar ese momento. Mientras soportamos fielmente las pruebas, enfocados en Dios, somos animados a conocer que nuestra fe es real. Yo les he contado a ustedes la historia del hermano Alonso, que estuvo entre nosotros, que sufrió bastante, experimentó mucho dolor, mucho quebranto, pero su fe en medio de todas esas pruebas se mantuvo fortalecida, y era un ánimo y fortaleza para los que íbamos supuestamente a darle ánimo. Yo recuerdo una compañera de Merari, de la universidad, que ese día ella vivía en soledad, entonces quiso aprovechar el chance con nosotros, pero nosotros íbamos a hacer la visita. Nosotros le dijimos, pero hacemos la visita y después te